Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de la corriente libertadora del norte, tenemos que hacer un análisis y pensar por qué San Martín deja el Perú, cuál es, digamos, el objetivo de Simón Bolívar al llegar al Perú, por qué los dos no pudieron encontrarse en el Perú y llevar a cabo y terminar el proceso de independencia, porque ya para ello San Martín había proclamado la independencia, para ello ya había dado los símbolos patrios, que viene a ser la bandera. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué sucedía? ¿Qué estaba, digamos, dándose dentro de ese año de protectorado? Vamos, Corianca, a ver, te escucho. Ya, profe, los videos prácticamente hablan sobre el encuentro de Simón Bolívar y San Martín en Guayaquil. Nos cuenta que Simón Bolívar llega el 25 de julio de 1822 a Guayaquil y el día siguiente tienen como una conversación en la que San Martín le pide a Simón Bolívar que sea como su segunda mano y que los dos puedan realizar la independencia. Pero Simón Bolívar no acepta esto porque él quiere ser el único héroe y San Martín quería que sea su mano derecha, ya que era en ese entonces conocido como el héroe del norte. Y Simón Bolívar le dice que no hay espacio para los dos en este país. Otra de las cosas por las que no se pudieron juntar fue porque los dos tenían muy diferentes personalidades, pero con un poco con el mismo objetivo, ya que San Martín era una persona modesta que quería la independencia más que todo, y Simón Bolívar quería la independencia, pero quería más ser los honores, como que lo vean el héroe o ser el más reconocido. Por esto San Martín, ah, im- pro- San Martín convoca el primer congreso y después de que realiza esto ya se da cuenta de que su presencia impide que los ejércitos del sur y del norte se puedan unir y deja el mando de protector a Simón Bolívar, y por más de que San Martín siempre tuvo un poco de rencor hacia Simón Bolívar, nunca le dio la muerte ni mostró algún odio hacia él. Muy bien, Cori. Entonces, desde un punto de vista, digamos, mucho más crítico, obviamente, el primer punto, ¿no? Las personalidades, lo ha dicho Corianca, ¿no? Personalidades. Pues en San Martín se ve una persona modesta y en Simón Bolívar de repente una persona mucho más autosuficiente, ¿no? Porque recuerden que en estrategia militar, digamos, en cuanto a las batallas que se pudieron dar, pues se dice que Simón Bolívar tuvo mucho más, ¿no? Mucho más de que contemplado estas estrategias militares, ¿no? Que se llevaba a cabo durante la corriente libertadora del norte. Entonces, obviamente, la entrevista de Guayaquil fue clave para el encuentro de los dos, ¿no? Clave en el sentido de que, pues, ambos no podían estar en un mismo país. Y acá viene la pregunta, ¿no? Si ya San Martín había hecho el recorrido por el sur, prácticamente independizando lo que correspondía al virreinato de La Plata, del Río de la Plata, lo que corresponde, digamos, a Argentina, Chile y llega a Perú, mientras que por el norte, Simón Bolívar hacía lo mismo, ¿no? Se estaba, digamos, iniciando ese proceso con el virreinato de Nueva Granada. Entonces, obviamente, la idea que tenía San Martín de establecer una monarquía constitucional no fue aceptada, ¿no? No tuvo el respaldo o la acogida como San Martín esperaba. Entonces, eso hace que tenga que pedir ayuda a Simón Bolívar. Y pide ayuda porque hay algo también importante. En todo lo que corresponde al territorio peruano, pues la proclamación de la independencia no era total. No podíamos decir que ya no éramos libres y ya no había ninguna fuerza realista. Y era falso porque en la zona sur del Perú y en la zona, digamos, de la Sierra Central del Perú, se estaban estableciendo las fuerzas realistas y estaban empezando a adquirir
cierto poder, lo cual San Martín temía que si esto sucedía, pues se podía de repente venir un contraataque y la proclamación de la independencia dada por San Martín se viniera abajo. Entonces, por ello que va donde Simón Bolívar al encuentro, ¿no? Y obviamente la propuesta de San Martín no le convenía a Bolívar, ¿no? O sea, yo no voy a ser tu segundo, porque o sea, yo no he independizado todo lo que corresponde al virreinato de Nueva Granada para ser tu segundo. Entonces, y al ver también San Martín que en el Perú no tenía respaldo, pues obviamente las cosas iban a cambiar. Y la entrevista de Guayaquil es pues definitiva. Es definitiva de repente para el sentido de que San Martín decide ya no seguir más en el Perú. Vamos a ver un texto y vamos a, digamos, a proceder a qué pasó antes de la llegada de Bolívar, antes de la corriente libertadora del norte. ¿Qué pasó, digamos, en ese interín del llamado protectorado? ¿Qué sucedía? ¿No? ¿Qué pasaba con los personajes que ayudaron a San Martín a la proclamación de la independencia? ¿Por qué se fueron en contra de San Martín? ¿Por qué antes de que Bolívar llegaran también estaban en contra de Simón Bolívar? O sea, ¿qué sucedía? ¿No? Y vamos a ver que desde ahí ya empezamos a tener en los peruanos el tema de quererlo para ellos todo, ¿no? Que el poder se centre en uno solo. Entonces, habían hechos que obviamente estaba, digamos, sucediendo de repente un conflicto interno en el Perú, debido a las ideas de San Martín, debido a las ideas que algunos representantes tenían, como Ribagüero, ¿no? Que él no pretendía que ningún príncipe de Europa pues venga al Perú y gobierne en el Perú, ¿no? Él estaba en total desacuerdo. Entonces voy a pedir a vuestra compañera Denise. Denise, ¿podemos activar el audio? Sí, profe. Ok, Denise, léenos por favor ese texto. Ya, profe. ¿Y qué pasó antes de la llegada de la corriente libertadora del norte? Tras la proclamación de independencia del Perú, el proceso parecía estancado por la resistencia militar española y la inestabilidad de los primeros gobiernos independientes. Así, mientras la costa y el norte del Perú eran independientes, la sierra peruana y el Alto Perú seguían siendo realistas. El virrey La Serna había establecido su sede de gobierno en el Cusco. Dos campañas militares emprendidas por los gobiernos de Lima para acabar con la resistencia realista en el sur peruano, campañas de intermedios, culminarían en sendas derrotas. La anarquía amenazaba al naciente Estado peruano, que vio producirse el primer golpe de Estado de su historia, motín de Balconcillo. En julio de 1822, Bolívar se entrevistó con don José de San Martín en Guayaquil. El resultado fue el retiro de San Martín del Perú para que su campaña libertadora sea culminada por Bolívar. Tras los reveses de los patriotas, surgió una pugna entre Ribagüero y el Congreso. El Congreso destituyó a Ribagüero el 23 de junio de 1823. Este marchó a Trujillo, norte del Perú, donde instaló su gobierno con su propio Senado, rebelándose así contra la decisión del Congreso. En Lima, el Congreso nombró en reemplazo de Ribagüero a Torre Tagle, el mismo que proclamara la independencia de Trujillo, que se convirtió así en el segundo presidente del Perú. De ese modo, dos gobiernos se disputaron el poder en el Perú, asomando la amenaza de la anarquía. La conclusión de la guerra en el Perú vendría con la intervención de Simón Bolívar y la Gran Colombia. Tras el fracaso de la segunda campaña de intermedios emprendida por el presidente Ribagüero, el Congreso peruano decidió solicitar en 1823 la intervención del libertador Simón Bolívar. El día 10 de septiembre, el Congreso de Lima otorgó a Bolívar la suprema autoridad militar en toda la República. Seguía siendo Torre Tagle presidente, pero debía ponerse de acuerdo en todo con Bolívar. El único obstáculo para Bolívar era Ribagüero, que instalado en Trujillo con un ejército de 3.000 hombres, dominaba parte del norte peruano. La guerra civil se evitó al ser Ribagüero apresado por sus propios oficiales. Muy bien, Denise, gracias. Según este texto, ¿qué observamos? ¿Qué vemos? Que se estaba produciendo pequeños conflictos, encuentros
entre de repente la postura que tenía San Martín, lo que pensaba Ribagüero, y a eso, digamos, se sumaba una inestabilidad. Entonces, definitivamente las cosas no estaban bien, ¿no? Durante el periodo que se instauró el protectorado. Por ejemplo, establecer el Congreso Constituyente a la presidencia digamos, de este personaje de Javier Luna Pizarro, y que después Ribagüero, ¿no? Pretenda, tener un cargo, ¿no? Y que el Congreso lo destituye de ese cargo, y que luego Ribagüero se va hacia el norte del Perú, y precisamente en Trujillo se proclama presidente del Perú. Entonces, obviamente las cosas ya no estaban bien. Entonces, y a eso se suma que Simón Bolívar pues no acepta la propuesta que San Martín le da, y obviamente San Martín, al verse en eso, pues decide dar un paso al costado e irse del Perú, ¿no? Irse del Perú y dejar el camino para que Simón Bolívar llegue y concrete, consolide la independencia del Perú, ¿no? Y esa consolidación de la independencia del Perú va a hacerse, digamos, va a tener que establecer, ¿no? Va a tener que ordenar lo que San Martín había dejado. Pues Simón Bolívar ya no llega con el título de protector, Simón Bolívar llega con el título de dictador, ¿no? Dictador del Perú, que tiene, digamos, mucha diferencia con el título que tuvo San Martín como protector del Perú. Entonces, son dos títulos que les van a dar y que de repente van a enmarcar la diferencia, ¿no? Mientras que a San Martín le dieron el título de protector, se estableció el llamado protectorado en base a lo que, digamos, se quería. Pues San Martín no aspiraba de repente a un reconocimiento, sino lo que aspiraba era la independencia de los países, y obviamente ahí se suma de repente lo que siempre los historiadores manejan, el tema de la personalidad de San Martín, mientras que con Simón Bolívar va más allá, ¿no? Va más allá de un reconocimiento, y sus ideas necesariamente tienen que llevar, digamos, tienen que ser llevadas a cabo. Para ello, pues vamos a tener a Ribagüero, que ayudó durante la proclamación de la independencia, fue parte de este proceso, pero que después se va en contra de él, ¿no? Y que se va a poner, digamos, como un opositor. Lo mismo va a pasar, digamos, cuando llega Simón Bolívar, el primer obstáculo que se va a encontrar es Ribagüero. Y para quitar ese obstáculo del camino, pues hay que sacarlo. Entonces, finalmente lo van a terminar por apresar a Ribagüero y lo van a desterrar del país, para que Simón Bolívar pueda concluir con lo que ya se estaba, digamos, ya se había dado, que era el proceso de independencia. Tenemos aquí en la corriente libertadora del norte lo que viene a ser una pequeña biografía de Simón Bolívar. Y vamos a ver, por ejemplo, que Simón Bolívar, ¿no? Tuvo, digamos, el encuentro con uno de los personajes célebres, ¿no? Que se estaba estableciendo en Europa, que fue Napoleón Bonaparte. Entonces, eso también como que marca, digamos, un tema de querer ser protagonista. Pues no olvidemos que al tener a Napoleón Bonaparte dentro, digamos, de lo que vendría a ser el Imperio Napoleónico, pues San Martín va, digamos, tener esa figura. Ahora, Simón Bolívar, por ejemplo, es huérfano a los 9 años, pero eso no impide a que él pues sea criado, ¿no? Por uno de sus maestros, que fue Simón Rodríguez, y que le va a dar una educación, digamos, a la altura. A ello se suma que Simón Bolívar, pues el hecho de estar en España y el de vivir mucho más cerca, ¿no? Lo que la corona española tenía sobre sus colonias, pues también hace que se tenga que establecer, digamos, la independencia, ¿no? Entonces, todo ello va sumando. Entonces, ¿qué vamos a ver, digamos, en Simón Bolívar? En Simón Bolívar vamos a ver, digamos, el de regresar a América, establecerse en su lugar, digamos, natal, y querer una independencia que en un principio no va a tener de repente el éxito, pero que después, estableciendo nuevas estrategias, estableciendo nuevas ideas, va a tener. Entonces, vamos a tener que finalmente se va a lograr la independencia de Nueva Granada, ¿no? Y ahí parte, digamos,
el inicio y el éxito de la corriente libertadora del norte. Entonces va hasta llegar a lo que corresponde, digamos, el Perú, cuando los peruanos, cuando el Congreso Constituyente invita a Simón Bolívar, ¿no?, al Perú, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una pequeña, digamos, una pequeña discrepancia en donde te dice que Simón Bolívar llega al Perú y no. El Congreso invita al Perú a Simón Bolívar y cuando lo invita es ahí donde le van a dar el título de dictador, ¿no? Con el que Simón Bolívar va a poder actuar y va a poder, digamos, establecer, digamos, realizar las batallas de Junín y de Ayacucho y sacar por completo a los españoles. Pero ojo, que cuando se dan las batallas de Junín y de Ayacucho, y luego de ello, ese mismo año y ese mismo día de la batalla de Ayacucho se establece la capitulación de Ayacucho, también hay que hacer un análisis de la capitulación de Ayacucho, ¿no? Si bien es cierto, fueron siglos, digamos, de dominio español en el Perú, pero aún pese a ello, los que fueron beneficiados y todo fueron los españoles. Ya lo veremos eso con la capitulación de Ayacucho. Voy a pedir a vuestra compañera Claudia. Claudia, ¿podemos activar el audio? Claudia, ¿estamos por ahí? Ok, vamos, Claudia. Ya. Simón Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Sus padres fueron Juan Vicente Bolívar y María Concepción Palacios, aristócratas y territoriales criollos. En su niñez fue alumno de los ilustres Simón Rodríguez y Andrés Bello. En 1799 viajó a España para completar su educación estando en el Monte Sacro. El 15/08/1805. Expresó su anhelo de luchar por la libertad de su patria. Regresando a Venezuela, se hizo protagonista de los principales sucesos y batallas por la independencia de Nueva Granada, a la que bautizó como República de Gran Colombia. En 1823 llegó a Perú, donde organizó el Ejército Unido Libertador, que logró las victorias de Junín y Ayacucho. 1824. Permaneció en Lima hasta 1826 organizando la Federación de los Andes, proyecto que uniría a la Gran Colombia, Perú y Bolivia. Retornando a Bogotá, no pudo superar los planes nacionalistas de Caracas y Quito. Simón Bolívar renunció al poder en abril de 1830 y se retiró a Santa Marta. Aquí se agravó su tisis pulmonar y falleció el 17 de diciembre de 1830. Ok, Mafer, gracias. Muy bien. Entonces, esta es de repente la pequeña biografía de Simón Bolívar. Ahí vamos a ver, por ejemplo, que el hecho de establecer, digamos, la independencia en el virreinato de Nueva Granada y prácticamente tener a Colombia, Ecuador, y Venezuela y Ecuador, va, digamos, a hacer que cuando llegue al Perú pueda establecerse esas ideas que tenía Simón Bolívar y que las vamos a ver más adelante. Y dice, ¿y qué es la corriente libertadora del norte? ¿Qué es la corriente libertadora del norte? Voy a pedir a vuestro compañero, a ver, con vuestro compañero Víctor no, con vuestro compañero Henry. Henry, ¿podemos activar el audio? Dígame. Ok, vamos y leemos ese cuadro, por favor. ¿Y qué es la corriente libertadora del norte? Ya, profe. ¿Y qué es la corriente libertadora del norte? Se llama así a la campaña independentista
liberada por el criollo venezolano Simón Bolívar entre 1810 y 1826. Se inició luchando por la libertad del virreinato de Nueva Granada, Colombia, Venezuela y Ecuador. La campaña libertadora del norte consolidó la independencia del Perú tras las batallas de Junín y Ayacucho, la cual concluye con la firma de la capitulación de Ayacucho en 1824. Gracias, Marcel. Entonces, podemos ver ahí que la corriente libertadora del norte inicia con lo que es la independencia del virreinato de Nueva Granada. ¿Y qué comprendía el virreinato de Nueva Granada? Comprendía lo que era Colombia, lo que fue Venezuela, lo que es Venezuela y lo que fue, digamos, Ecuador. Y para ello tenía que sumarse la consolidación de Perú, ¿no? La independencia estaba proclamada, pero faltaba consolidar. Y aquí hay algo que vamos a ver que Simón Bolívar tenía, ¿no? Y obviamente el proyecto que Simón Bolívar tenía no se parecía en nada a lo que San Martín, digamos, también poseía esas ideas, ¿no? Obviamente, mientras San Martín quería una monarquía constitucional y traer a un príncipe desde Europa, pues Simón Bolívar tenía establecer una confederación de los Andes entre los países que había independizado. Entonces, obviamente las ideas eran totalmente diferentes. ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son las ideas que tenía Bolívar, ¿no? Al establecer, digamos, al establecerse en el Perú y al, digamos, lograr la consolidación de la independencia? Pues era la llamada integración de América, que era prácticamente las repúblicas que habían sido independizadas por Bolívar y que, digamos, formen parte de ese proyecto, pues sean una sola. Establecer una república vitalicia quiere decir que el que esté al mando, el que esté a la cabeza, pues va a hacerlo hasta el día de su muerte, ¿no? Una política integracionista, establecer una misma política, quiere decir que si se unían Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, pues la política era la misma para todos. ¿Y quién creen que en este caso iba a asumir esa política integracionista? ¿Quién iba a ser, digamos, el que va a tener al mando todo ello? Pues nada más y nada menos que era Simón Bolívar. Entonces, el establecer una confederación, una constitución vitalicia, pues lo va a hacer como un personaje poderoso, que obviamente, no solo en Perú, sino también se va a ver, digamos, en Colombia, en Venezuela, que no va a tener también el apoyo que de repente esperaba Simón Bolívar. Ustedes, por ejemplo, habrán escuchado hablar las llamadas ideas bolivarianas, ¿no? Siempre lo hemos escuchado en un país vecino que tenemos acá, ¿no? Que viene a ser Venezuela. Pues esas ideas bolivarianas es establecer, digamos, una república entre los países que fueron parte de la corriente libertadora del norte. ¿Qué tenemos frente a ello para que Simón Bolívar llegue al, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No? ¿Quiénes van a ser, digamos, los que lo van a invitar? Van a ser prácticamente personajes que en un momento no apoyaron las ideas de San Martín. Voy a pedir a vuestra compañera Vida que active su audio y que por favor nos lea lo que tenemos ahí, donde dice José Joaquín Olmedo. Vida, activamos el audio. Profe, las Ok, ideas de Vida. Bolívar. José Joaquín Olmedo y José Faustino Sánchez Carrión, a nombre del Congreso de la República del Perú, llamaron a Simón Bolívar. El 1 de septiembre de 1823, a bordo del Chimborazo Bolívar llega a Lima. El 10 de febrero de 1824, Simón Bolívar fue nombrado dictador del Perú. Entró en pugna con José de la Ribagüero, que fue desterrado, y con José Torre Tagle, que se refugió en el Real Felipe.
Gracias, Vic. Muchas gracias. Muy bien. Prácticamente Simón Bolívar llega un 10 de febrero de 1824 al Perú, al territorio peruano, ¿no? Recuerdan que el llamado solitario de Sayán, ¿no? Como fue, digamos, Sánchez Carrión, era el opositor, el que no estaba de acuerdo con las ideas de Simón Bolívar, pues él es el que va a invitar, perdón, con las ideas de San Martín, él es el que va a invitar a Simón Bolívar a que forme parte, ¿no? De este proceso de independencia. Para ello, prácticamente Ribagüero, que se encontraba en Trujillo, y ahí se había proclamado presidente del Perú. Lo mismo va a pasar con el marqués de Torre Tagle, que en un inicio apoyaba, digamos, las ideas de San Martín y que después, a la llegada de Simón Bolívar, tampoco va a estar de acuerdo y que también se pone en contra de ello. Pues lo primero que Bolívar va, digamos, a establecer es que esos dos personajes, ¿no? Como Ribagüero y el marqués de Torre Tagle, que fueron protagonistas de la proclamación de la independencia, pues dejen de ser un obstáculo para él, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver, y eso lo vamos a, digamos, a contar cuando se van a desarrollar las batallas, que uno de ellos incluso va a querer hacer una alianza con los españoles para sacar a Bolívar, ¿no? Y miren cómo es, y cómo de repente se empieza también a establecer esa llamada mala vibra digamos, de traicionar, ¿no? Entonces, obviamente, Bolívar era mucho más, digamos, estratega, ¿no? Mucho más, digamos, hábil. Entonces, al darse cuenta que estos dos personajes de repente empezaban a cobrar fuerza, pues era necesario tener que sacarlos. Y obviamente, arriba Güero, lo toman prisionero, lo destierran, y con el marqués de Torre Tagle lo van y se lo llevan, digamos, al Real Felipe, donde aparentemente establece un refugio, pero ese refugio que se establece en el Real Felipe va a ser, digamos, sofocado por Simón Bolívar y su ejército. Entonces, todo ello va a conllevar a que ya la corriente libertadora se posesione en el Perú. Y en ese mismo año, Bolívar prácticamente inicia su estrategia militar, digamos, de derrotar a los españoles y sacarlos del Perú. Entonces, va a iniciar prácticamente su estrategia militar para derrotar a los españoles en las batallas que se podían llevar a cabo. Y vamos a tener, por ejemplo, que las batallas que se van a dar son la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, que posteriormente todas estas batallas van a ser prácticamente la consolidación de la independencia. Entonces, si la proclamación fue el año de 1821, la consolidación fue en el año 1824, o sea, 3 años después. Vamos con el llamado proyecto bolivariano, ¿ya? Dice, Bolívar intentó unir Gran Colombia, ¿no? ¿Qué cosa era la Gran Colombia? ¿Qué correspondía la Gran Colombia? Era lo que eran digamos, los países independientes, los países como Colombia, Venezuela, Ecuador. A eso se tenía que sumar Perú y Bolivia para convertir en la llamada Confederación de los Andes. Entonces, el establecer esa Confederación de los Andes era con estos países. Quiere decir, ¿cómo se iba a establecer esa confederación? Prácticamente se partía desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, esto se iba a convertir en una sola república. Esa república iba a tener una sola constitución vitalicia, un solo, ¿qué podríamos decir? Gobernante vitalicio, que en este caso, ¿quién creen que iba a ser? Nada más y nada menos que Simón Bolívar. Y que todo, digamos, lo que estos países independizados generen, estén bajo un mismo, digamos, bajo una misma política, digamos, de política económica, una política cultural y hasta social. Entonces,
Eso no va a gustar mucho a los personajes que también van a formar parte, digamos, digamos, de este cierto poder que se estaba adquiriendo en las repúblicas nacientes. Entonces, ellos se van a poner en contra de esas ideas de este llamado proyecto bolivariano, al final, que va a hacer que Simón Bolívar pues tenga que dejar el Perú, ¿no? Y al dejar el, pues va a regresar, digamos, en lo que corresponde, digamos, a Colombia, y es en Colombia donde se va, digamos, a quedar, y se va a ir a Santa Marta y va para prácticamente morir ahí, ¿no? Eso va a ser, digamos, 2 años después, porque en 1824 San Martín lleva a cabo las batallas de Junín y de Ayacucho, ¿no? 2 años después, en 1826, al ver que no tenía ningún resultado sus ideas bolivarianas, y al ver que no había respaldo y veía la oposición, pues mejor me voy y digamos, quiero pasar tranquilo, porque había algo también con una enfermedad que muchas veces lo dejaba postrado en cama. Entonces, eso también hizo que se debilitara, ¿no? Porque si hacía, si digamos Simón Bolívar, se ponía de repente un poco más fuerte, más recio frente a las ideas que digamos, él planteaba, las podía lograr. Pero se dice que su enfermedad también debilitó la imagen de que, digamos, que Simón Bolívar tenía frente a las personas que se encontraban en ese momento. Y es por ello que sus generales, como por ejemplo José Antonio de Sucre, que va a ser, digamos, presidente de Bolivia durante el llamado inicio de la República en América, ¿no? Entonces van a también querer establecer ese mismo proyecto bolivariano, pero no va a ser ya acogido, va a tener opositores. Entonces se dan cuenta que la corriente libertadora del norte empieza a tener mayor preponderancia y de repente es la corriente que logró sacar a los españoles del Perú, pero también hay algo que lo vamos a ver más adelante, que la capitulación de Ayacucho no favoreció a los peruanos, ¿no? Fue en contra de nosotros. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Está todo claro con relación a la corriente libertadora del norte? ¿Sí? Muy bien.